Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, y venimos siguiendo siempre de cerca la situación yerbatera. Había cierta expectativa de que el presidente del INIM pudiera reunirse con entidades de la producción después de, una solicitud que fuera suscripta por numerosos referentes de la producción en Campo Viera, donde habían estado exclusivamente miembros del directorio del INIM representando a la producción y a las cooperativas. Allí se fijó un plazo a modo de respuesta de la conducción del INIM para convocar al diálogo y tratar de buscar mejorar los precios, algo que evidentemente es muy complejo porque el gobierno y su representante, ahora designado, el nuevo presidente del INIM por parte del Ejecutivo Nacional, sigue insistiendo, y así se lo transmitió al ingeniero Sebastián Macía, presidente de Cámara, que el modelo no se toca, es un modelo desregulador en el que las reglas del mercado no tienen el accionar del Estado, un mercado imperfecto, como tantas veces se ha dicho, que llevó a esta situación extrema, ¿no? De que asumió Milei, los precios se cayeron en picada para lo que es el kilo de hoja verde a los productores. Uno de los referentes políticos que más entiende del caso, que siempre está en contacto y ya muy reconocido por el sector yerbatero, como de los pocos, si no el único, que con mucha información, con mucho conocimiento, actúa en defensa del sector productivo, es el diputado provincial del Partido Agrario y Social País, Cristian Castro, con quien estamos en comunicación telefónica. Las últimas novedades, las reuniones que vino manteniendo el ingeniero Macías, llegando inclusive al propio presidente del INIM, no parecen ser para nada alentadoras. La situación sigue siendo muy crítica, compleja. En ese contexto, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo la realidad, Cristian? Gracias por atendernos una vez más y buen día. Hola Tony, buen día a todos los oyentes. Como bien lo decís, ¿no? Uno intenta aportar desde una mirada técnica bastante crítica porque, como vos lo decís, ¿no? Es un mercado que es imperfecto, es un oligopsonio en donde sí o sí necesita a un juez que equilibre la balanza. Ese juez yo entiendo que es el Estado. Si no es el Estado nacional, tendría que ser el Estado provincial, porque si no, esa balanza inclinada produce el efecto que produjo siempre esto que estamos viviendo hoy. El otro día me pasaron un borrador de las reuniones que hubo cuando que en el año 2000, 2001, cuando se estaba por armar lo que es hoy el INIM, y es increíble, ¿no? Lo que relatan ahí es lo que está pasando hoy, y pasó también antes, por eso se armó la CRIM, se desreguló en los años 90, en el año 2001 surge el INIM como forma de reeditar lo que era la CRIM con cuestiones para mejorarla, y bueno, nuevamente parece una cuestión cíclica, ¿no? Que se vuelve a repetir y que, quitando cualquier sesgo que uno pueda tener ideológico para el lado político, para un lado o para el otro, inclusive los países más liberales del mundo, en los mercados así que no son perfectos, termina regulando el Estado. Uno puede entender que un productor esté, enojado con las intervenciones del Estado, pero en este caso, sí, como te digo, ideológicamente de un lado o del otro, siempre este tipo de mercados son regulados por el Estado porque necesitan esa regulación para que no se generen estos desequilibrios que se producen inevitablemente cuando se desregula. Y bueno, aporto datos con cuestiones muy, muy técnicas. Por ejemplo, el tema del precio. Si yo ajusto ese precio mínimo de diciembre de 2023 de 210 pesos ajustado por inflación, hoy tendría que valer más de 700 pesos para mantener ese precio mínimo que se fijaba en el 2023. Además de eso, decirte que en diciembre de 2023 hay muchos productores que llegaron a recibir 370 pesos y 380 de contado. Entonces, ¿qué pasó en el mercado que hoy se está pagando? Y es esto, ¿no? El efecto de la desregulación cuando vos tenés los dos principales compradores de materia prima que compran más del 40%
y tenés del otro lado el 90% de los productores con menos de 30 hectáreas, ¿no? Entonces, ese desbalance que hay entre el juego de oferta y demanda hace que el Estado tiene que estar presente. Y yo vengo insistiendo, ¿no? Si Nación se va a desentender, el día viernes tenemos una reunión de todos los diputados con el directorio del INIM y con el presidente del INIM para saber, escuchar la campana de qué pretenden ellos. Y bueno, ya hubo una reunión previa entre el presidente de la legislatura con el presidente y aparentemente en esa reunión volvió a recalcar el presidente del INIM que no van a hacer nada. Entonces, bueno, si es en definitiva esto y Nación no entiende que sí o sí hay que regular este mercado quitando la cuestión ideológica, desde la provincia vamos a tener que ponernos fuertes y regular el mercado desde lo provincial, ya que Misiones produce el 85% de la materia prima, ¿no? Hasta aquí ya el propio Macías ha señalado que no observan ya favorablemente la posibilidad de generar un instituto provincial de la yerba mate ante este contexto y que las soluciones siguen teniendo que ser buscadas en el ámbito del INIM, lo que evidentemente es complejo. ¿Vos cómo ves el rol del gobierno provincial en este momento? Porque también nos decían desde FEDECOP, que llevó aquella nota de entidades productivas vía Coninagro a una reunión con Santilli, que bueno, que hay que tener agenda permanente de trabajo con la Secretaría de Agricultura de la Nación, pero que todo esto lo debe encabezar el gobierno provincial. La gestión de Macías parece estar mostrando al menos una vocación de diálogo y cierto compromiso, pero por el momento sin mayores novedades al respecto, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos como Partido Agrario Social dos proyectos, uno de crear un mercado concentrador que pueda intervenir con las reglas del juego de oferta y demanda, y tenemos otro que lo habíamos presentado apenas se reguló INIM, que es del BEI, el boleto electrónico yerbatero, que es similar a la trazabilidad que empezó a trabajar el gobierno provincial. Es más, lo tomó desde ese proyecto. Yo estuve reunido con el ministro del Agro varias veces en el ministerio explicándole esta idea. ¿Qué es? A ver, vos cuando tenés una empresa y tenés que hacer un balance, vos no le pagás, cuando haces el balance con el contador, vos no le pagás directamente al contador, sino que vos le pagás al Consejo Profesional de Ciencia Económica, y el Consejo Profesional de Ciencia Económica después lo reliquida al contador, al profesional que firmó ese balance. Bueno, la idea es hacer lo mismo con el sector yerbatero y poder, a través de este organismo del BEI, sí, que el boleto electrónico yerbatero, generar un precio mínimo. Y cada vez que un camión sale con yerba canchada, elaborada o hoja verde de la provincia, si no tiene este BEI, aplicarle sí la alícuota que le correspondería por ese BEI, y así poder asegurar un precio mínimo para todos los productores. O sea, es un pago que se llama pago indirecto. O sea, cada productor entrega o hace la trazabilidad con el secadero. El secadero dice, bueno, tal productor entregó tantos kilos, y el secadero le paga a este organismo de control, y este organismo de control lo que hace es la transacción directamente después, verificando que ese productor tenga esos yerbales y liquidar esa producción. No requeriría mucha inversión por parte del Estado provincial, y es una forma también de asegurar ese precio mínimo. O sea, hay alternativas que se pueden aplicar si el Estado Nacional realmente dice, bueno, yo no voy a intervenir, como salió a decir ahora el presidente del INIM, ¿no? Claro, lo viene ratificando. Decías, Cristian, que tienen una reunión prevista entonces para esta semana, ya acordada con el presidente del instituto. Es así, para el día 20 a las 8:30 de la mañana. Yo le avisé a cada uno de los presidentes de bloque para que todos los bloques también pueden estar ahí y escuchar también esa campana del lado del INIM, ¿no? Escuchar cuál es el proyecto que ellos tienen, cuál es la idea de ellos con respecto al sector yerbatero. El 20 sería este viernes, y la reunión tiene lugar, tiene sede. En el INIM. Bueno, creo que para ese día también comenzará alguna movilización del sector productivo que está esperando ver resultados de estas reuniones, y si no, es probable que se ratifique paralización de cosecha hasta tanto haya alguna respuesta, dado estos bajísimos precios que siguen vigentes, ¿no?
pero fíjate, ahora están ofreciendo 2.50, estaba a 2.80 hace un mes atrás, ahora 2.50 con plazo de 30, 60, 90 hasta 120 días, y muchas veces esos, al 120 días el cheque ese cuando van a cobrar los productores no hay fondo. Es tremendo lo que está pasando, y estamos hablando que el INIM fijaba un precio de 210 pesos a diciembre de 2023, pasaron más de 2 años y prácticamente está recibiendo lo mismo en plata y en cuota. La verdad es desastroso, no cubre el costo que el mismo INIM establece como precio para la hoja verde, ¿no? Bueno, qué compleja situación, y en un contexto en el que el gobierno nacional sigue ratificando sus lineamientos sin entender esta situación de las economías regionales bajo una actitud ideológica que bueno, parece de otros tiempos. Bien decías, esto recuerda el pre-INIM, cuando estuvimos en la crisis de los tractorazos y tanta movilización del sector. Evidentemente la respuesta tiene que ser un INIM que recupere facultades o herramientas similares, como decía Cristian, que deberá adoptar la provincia. 2 proyectos que ya ha presentado el país, de mercado concentrador y de un boleto electrónico yerbatero BEI. Vos decías, Cristian, que esto no requeriría de un gran financiamiento del Estado, aunque en su momento el propio Herrera Watt señaló que, cuando todavía estaba en la presidencia de Cámara, que realmente un mercado concentrador necesita de fondos importantes que hay que conseguirlos para encarar esa instancia. Sí, ese es el otro proyecto, el del mercado consignatario. Ese sí requeriría aproximadamente, son 70.000 millones de pesos, pero nosotros hicimos, hay una estimación inclusive con Juan Josichowski, que más o menos con 25.000 millones vos empezás y ahí generás toda una cadena de una ingeniería financiera que se puede con 25.000 millones, pero hoy es plata que hoy la provincia no tiene. Por eso yo ahora insisto con el otro proyecto también del BEI, que ese no requeriría tanto dinero, ¿no? Correcto. Bueno, habrá que ver qué ocurre. El próximo paso es esa reunión con el presidente del INIM para ver si de alguna manera, con algún tipo de mecanismo, el gobierno nacional, por allí sin intervenir directamente en los precios, genera herramientas que permitan en algún plazo mejorar los mecanismos de pago, mecanismos de precios, pero otras opciones en ese sentido se ven como muy difíciles también. Sí, la verdad que bueno, el gobierno tiene que entender que no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de intervención del mercado por deporte, sino que es una cuestión de lógica y de asegurar a toda la cadena. Esto no pasa solo en Argentina, esto pasa a nivel mundial. Es asegurar en determinado mercado una estabilidad y principalmente, ¿no?, asegurar lo que yo llamo y digo siempre, que es la dignidad del pequeño productor. Y no nos olvidemos de los tareferos, porque hoy los tareferos no están cobrando lo que debían cobrar, porque el productor no puede. Si el productor le tiene que pagar lo que le corresponde al tarefero, va a quedar prácticamente sin ingreso, ¿no? Fíjate que hoy se le está pagando 45 pesos la tarifa y tenía que estar arriba de los 70 pesos, o sea, son prácticamente 35 pesos más. Hoy al productor le queda 50 pesos, descontarle 35, le van a quedar 15 pesos, ¿entendés? Y por kilo de hoja verde. Prácticamente no le cubre, pero absolutamente nada en la chacra, ¿no? Bueno, seguiremos atentos a esa reunión con el presidente del INIM y que se habla entre los distintos sectores políticos de la provincia, encabezados por el oficialismo, con el presidente de Cámara, Sebastián Macías, después de todos estos análisis y reuniones, a ver qué conclusiones adoptan sobre cuál sería el camino a recorrer para mejorar los precios. Gracias. Yo celebro de esto de la Cámara de Diputados, porque no solo el bloque de la renovación empezó a hablar también de la cuestión y la problemática yerbatera, ya que hace 2 años nadie hablaba, y ahora empezaron la renovación, empezó el bloque radical, la gente del PRO. Celebro eso, de que hoy esté en agenda el tema yerbatero, y si algunos productores me dicen, es medio tarde, no importa si es tarde o no, pero algo hay que hacer.
y si Nación no quiere hacer nada, la provincia vamos a tener que hacer algo, porque la verdad que es muy crítico. Yo lo que hablo, el año pasado la pasó muy mal el productor, este año los que van a empezar a pasar muy mal van a ser el sector industrial, el sector de los secaderos medianos, ya están con problemas de cesación de pago, y eso va a llevar puesta a toda la cadena, ¿no? Con las consecuencias económicas que tiene este sector en toda la provincia, en el ámbito económico provincial, ¿no? Tony, fíjate, yo miro varios datos también. Si vos mirás la recaudación, el año pasado, los primeros 3 meses del año estaba en verde, significa, o sea, que recaudaste un poco más que el año anterior, quitando el efecto de inflación, pero a partir de marzo, cuando empieza la zafra gruesa de la yerba mate, empezó a estar en rojo, inclusive los últimos 4 meses del año, de 2 dígitos, por debajo de la inflación, lo que es recaudación propia, y enero de este año fue catastrófica la recaudación, prácticamente estamos hablando de 20 puntos por debajo del año anterior, de enero del año pasado, lo que fue recaudación propia de la provincia de Misiones. Allí están las consecuencias de toda esta situación económica. Gracias, Cristian. No, por favor, a las órdenes. Saludos. Igualmente, buen día. La radio. Tarde o temprano, la alternativa de su voz. Allí estaba el diputado Cristian Castro, que actualmente es el presidente de bloque del Partido Agrario y Social, y es quien ha tomado la posta, y es el legislador que más conoce, más actúa, más iniciativa presenta, y saludaba que ya en general los distintos actores políticos de la Cámara se han comenzado a inquietar y a ocuparse de esta problemática yerbatera. Claro, porque la economía yerbatera tiene un alto impacto en la economía misionera en general. Como bien decía Cristian en el final, la recaudación provincial ya tiene datos catastróficos, también de caída, con lo que repercute, impacta en la economía en general. Por lo tanto, evidentemente algo hay que hacer, no se puede dejar de coincidir con el diputado Castro en que si Nación no se aboca, no toma ninguna medida, indudablemente la provincia, más allá de cierto límite que tiene, porque la producción de yerba es misionera y correntina, pero evidentemente la gran cantidad de productores, el mayor porcentaje de productores está en Misiones, y algo habrá que hacer en semejante situación. Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.